Buenas tardes a todos ya. Quisiera darles oficialmente la bienvenida a esta charla magistral que se titula Suicidio en el contexto de pandemia, que va a ser dictada por el doctor Juan Andrés Mosca, psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración de Salud de la Universidad de los Andes, un diplomado en Adicciones de la misma Universidad de Santiago de Chile y un diplomado en Educación Médica de la Universidad de San Sebastián. Esta es una charla inaugural que pretende dar el puntapié inicial a la capacitación en prevención del suicidio en diversos contextos de la red de salud y que ha sido organizada por el equipo de salud mental de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Hablar de suicidio en tiempos de pandemia eh, es complejo. Hablar de los indicadores asociados al estado de la salud mental ya es conocido por todos, el deplorable estado en el que estamos a nivel nacional e internacional. Con preocupación hemos visto a través de la gestión de casos que nos toca realizar como servicio y el proceso de coordinación de la red, cómo desde marzo del 2020 hasta la fecha ha aumentado de manera dramática los intentos de suicidio, los suicidios cometidos por pacientes de nuestra, beneficiarios de nuestra red asistencial. Por tanto, se hace prioritario conversar del tema, actualizar las herramientas de abordaje clínico de los equipos de los distintos niveles de la red de atención para poder dar una solución más integral al manejo de este tipo de situaciones que se están presentando en este minuto y exacerbadas por el contexto pandémico. La salud mental, sin duda alguna, es la principal ola post-pandémica a la cual nos vamos a ver enfrentados. Estamos todos probablemente muy conscientes de la descompensación de los pacientes crónicos, pero el impacto y el volumen que tenemos respecto a las condiciones de salud mental que se han visto empeoradas como efecto de este proceso epidemiológico, probablemente no hemos logrado dimensionar en la cabalidad a lo que nos vamos a tener que enfrentar con un recurso que siempre es escaso y que probablemente nos va a parecer mucho más escaso en los meses que vengan, donde tenemos que empezar a reconstruir mucho de aquello que perdimos. La pandemia nos enfrentó al encierro, al hacinamiento, al duelo por pérdidas de familiares que no pudimos despedir o que vimos irse muchas veces envueltos y sin nosotros poder acompañarlos hasta su última morada. Nos vimos enfrentados a un aumento dramático de situaciones de abuso de todo tipo, sobre todo en la población infanto-juvenil. La cantidad de violación de abusos que se han conocido en este periodo ha sido abismante. Tanto el trabajo que hay que hacer es gigantesco y como respuesta y como puntapié es que como red y como dirección de servicio hemos querido dar por iniciado este proceso en un minuto en que la posibilidad epidemiológica de la pandemia nos permite estos espacios de respiro para poder reflexionar sobre una temática tan importante. Sin más preámbulo, quiero dejar a Juan Andrés, a quien agradezco su tiempo, su disposición a participar y a montar este curso junto con María Soledad Gutiérrez, que por motivos personales no pudo estar presente el día de hoy y que se va a ver reflejado en este exitoso curso que sin duda alguna va a ser de gran beneficio para ustedes como funcionarios y sobre todo para los usuarios de nuestra red asistencial. Estás en silencio, Juan Andrés. Perfecto. Vea, muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Vamos a iniciar esta charla y están viendo mi presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí, Sí. se ve bien, Juan Andrés. Ya, Se ve bien. gracias. Bien, pues, bueno.
Ya me habían presentado e insistir en que esta charla está en el contexto de un curso que estamos inaugurando el día de hoy para todos los funcionarios de la red asistencial, técnicos y profesionales, para poder mejorar el abordaje y la prevención del suicidio, ¿ya? La primera pregunta que nos hacemos frente a esta situación de la pandemia y con respecto a las estadísticas en Chile es si existe un riesgo suicida alto en Chile. ¿Hay un mayor riesgo suicida que en otros países? ¿Esto de la pandemia está generando un mayor riesgo de suicidio? Bueno, esa pregunta en realidad no tiene una respuesta única, ¿ya? O sea, en realidad es difícil de responder porque por un lado están las estadísticas, por otro lado ha estado todo lo que ha sido el efecto de la pandemia en la población, que obviamente ha sido muy intenso. Y no solamente el efecto de la pandemia, sino que nosotros venimos ya desde una pre-ola de pandemia con la crisis social. Entonces eso ya había generado un cierto grado de estrés en la población que puede generar también un mayor riesgo de gatillar patologías ansiosas y depresivas, digamos, ¿ah? Y luego nos enfrentamos a la pandemia del COVID. Y la pandemia del COVID, que ha sido una pandemia a nivel global, que ha abarcado todo el planeta, que ha generado una serie de cambios económicos, sociales, que ha generado aislamiento, también ha generado algunos riesgos muy específicos con respecto a la salud mental, ¿ya? Lo primero es señalar con respecto a la violencia intrafamiliar. Es claro de que desde previo a la pandemia ya teníamos cifras de que una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual a nivel global, digamos, especialmente por parte de su pareja, ¿ya? Y durante la pandemia se han incrementado, de acuerdo a las estadísticas de diversos países, las llamadas de líneas de atención de casos de violencia en el hogar, ¿ya? Entonces, esto hace pensar de que hay un aumento de la violencia intrafamiliar. Son cifras difíciles de obtener en el sentido estadístico, porque muchas veces la violencia intrafamiliar es algo que se oculta, que no se transparenta a través de las cifras oficiales, ¿ya? El maltrato infantil también es, digamos, una situación muy compleja que abarca la infancia. A nivel latinoamericano se estima, los diversos estudios estiman que más o menos el 75% de los niños de 3 o 4 años sufre castigo físico y psicológico como forma de crianza, digamos, especialmente la mitad de ellos castigo físico. El aislamiento social durante la pandemia ha exacerbado el riesgo de violencia contra los niños y las niñas, y habitualmente esto se da por parte de un familiar directo, con los cuales están los niños encerrados, digamos, ¿eh? Y en más de la mitad de los hogares que se entrevistó, de acuerdo a un estudio que hizo la UNICEF, se encontró que ha ido aumentando la conflictiva intrafamiliar durante la pandemia. Entonces el maltrato infantil también ha aumentado, ¿ya? El abuso sexual. Durante el primer trimestre de este año, las denuncias por abuso sexual contra menores de 14 años han aumentado un 5% con respecto al año pasado, ¿ya? Entonces, vemos también cómo va aumentando la denuncia de abuso sexual y probablemente sabemos todos que estas son cifras que están muy subdatadas, ya que normalmente como el abuso sexual es contra niños, niñas, digamos, habitualmente niñas, adolescentes o preadolescentes, y sucede por los mismos familiares, normalmente no se denuncian, digamos, o sea, se denuncian años posteriores, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora como un aumento del abuso sexual, a lo mejor nos vamos a enterar con cifras o con estadísticas varios años más adelante. Realmente este aumento puede ser mucho más importante de lo que ya se está viendo. El empobrecimiento económico. El empobrecimiento económico también ha sido un grave problema, digamos, social,
que está afectando y estresando a la población. Aquí están los datos de la encuesta que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de Chile el año pasado, digamos, perdón, el año 2020, a inicio del 2020, claro, pero probablemente estos datos pueden haber empeorado en este tiempo. Estamos hablando de un empobrecimiento importante de la población, estamos hablando de disminución de los ingresos familiares a la mitad, cesantía, ¿ya? Problemas que están afectando la seguridad básica, digamos, de la alimentación, de la salud, de la vivienda. Entonces, esto es una catástrofe, o sea, no estamos hablando solamente del aislamiento social, estamos hablando de una verdadera catástrofe desde el punto de vista económico también. Por otro lado, y por último, el aislamiento social. El aislamiento social también afecta en gran medida la salud mental, digamos. ¿Ah? Aquí hay datos de un estudio que hizo la doctora Paula Dagnino de la Universidad Alberto Hurtado, digamos, donde se entrevistaron más de 4.000 personas y encontraron una muy alta proporción de problemas de salud mental. O sea, estamos hablando de que 40% de las personas entrevistadas están en tratamiento, ¿te fijas? O sea, estamos hablando de que el 40% tiene problemas graves para dormir, ¿ya? O sea, nosotros vemos un impacto en la salud mental que es enorme por el aislamiento social también, ¿ya? Ahora, ¿cómo todo esto ha afectado las tasas de suicidio? La verdad es que vamos a ver a continuación las tasas de suicidio, pero en realidad acá hay dos fenómenos. Hay un fenómeno importante que ha sido descrito en situaciones de catástrofe, que las personas tienden a apoyarse y también aumenta la percepción del valor de la vida. Y eso disminuye las tasas de suicidio en un primer momento, ¿ya? Entonces, en realidad a nivel global se ha visto una disminución de las tasas de suicidio. Sin embargo, también en algunas personas el aislamiento no les genera un mayor apoyo social, porque hay personas que no tienen redes sociales. Y en esas personas esto es mucho más grave. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, porque las estadísticas siempre ocultan la realidad. O sea, es un dato global que no ve lo que sucede a nivel individual, que son distintas realidades, ¿ya? Y por otro lado también vamos a ver de que es el aumento de la tasa de suicidio puede ser una consecuencia posterior al efecto inicial de la pandemia. Eso es lo que se espera. Se espera de que las enfermedades mentales, incluyendo el suicidio, puedan tener una importante alza posterior pase este periodo inicial de crisis en el cual estamos todos muy preocupados y tratando de defendernos y proteger nuestra vida y de apoyarnos, pero después de esto queda todo el daño de la salud mental, todo el daño económico, todo el daño social, y muchas personas no van a tener las capacidades para poder hacer frente a esto. Aquí encontramos las tasas de suicidio de los últimos 10 años en Chile, de acuerdo al reporte MinSal. Esto pasa por el registro de funciones del registro civil. Y aquí encontramos cómo durante el año 2019 las tasas de suicidio se mantuvieron y el año 2020 bajaron a nivel global. Pero quisiera mostrarlas esto por grupo etario, porque también se va comportando distinto. En el grupo infanto-juvenil, por un lado, encontramos que hay una baja, después viene el adulto joven, depende del diseño, vemos de que no es la misma variación en respecto a las tasas de suicidio. De todas maneras, si vemos la escala, en el adulto joven es una escala más alta, o sea, estamos hablando de tasas que llegan hasta el 16% en los años más altos, que son tasas más altas que en la infanto-juvenil.
la adultez media, en la cual encontramos que son tasas aún más altas que en el adulto joven y en el área infanto-juvenil, y que encontramos que también ha habido una baja importante en la tasa de suicidio durante el 2020. Y en el adulto mayor, aquí vemos que no hay en realidad una baja en la tasa de suicidio, ¿ya? En el adulto mayor y especialmente entre los 70 y los 80 años, en realidad las tasas de suicidio aumentaron, ¿ya? Durante el último año, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con esto de las tasas globales, incluso cuando uno las ve por grupo etario, es muy riesgoso porque se tiende a visualizar como que han disminuido las tasas, pero en realidad hay grandes diferencias entre grupos etarios y grupos poblacionales, ¿ya? Y señalar de que viene ahora la segunda ola, o sea, ya partió esto que estábamos hablando de cómo la pandemia del COVID ha estado produciendo importantes daños a nivel de salud mental. Estamos viendo ya cómo esto está generando un aumento en la demanda en la red asistencial. En esta gráfica podemos ver cómo han ido aumentando las consultas en los servicios de urgencia durante durante este año, digamos, durante los primeros 8 meses de este año, en consultas debido a motivo de salud mental en los servicios de urgencia. Entonces, el aumento realmente es exponencial, es muy preocupante, ¿ya? Encontramos acá todas las consultas que se refieren a trastornos neuróticos, obviamente el estrés, que es la primera manifestación de toda esta catástrofe. Sin embargo, gradualmente empezamos también a ver consultas aumentadas por depresión, que es una consecuencia posterior. Y probablemente vamos a empezar a ver también un aumento en las consultas por suicidio, porque esto es un orden de sucesos, digamos. ¿Eh? Entonces, esta es la segunda ola de catástrofe, digamos, que encontramos, que se espera que llegue. Y sin embargo, nuestra red asistencial ha tenido que reconvertir recursos muchas veces y en realidad las atenciones en salud mental, las consultas de especialidad en salud mental han disminuido. O sea, pese de que vemos que hay un aumento de la demanda en los servicios de urgencia por motivos de salud mental, vemos cómo disminuyó importantemente durante el 2020 y 2021 las atenciones de salud mental a nivel nacional, ¿ya? Tanto a nivel, estoy mostrando acá de especialidad médica, digamos, pero esto sucede de igual forma para el programa de atención de salud mental de atención primaria, como también de otros profesionales en atención de especialidad. Entonces, eso también es un problema, porque en el fondo estamos hablando de un aumento de la necesidad y una disminución de la oferta, entonces obviamente que esto también puede empeorar el pronóstico de esta pandemia, de esta ola. ¿Qué pasa entonces con todo esto con respecto al suicidio en el contexto de la pandemia? Bueno, la Organización Panamericana de Salud, así como la Organización Mundial de Salud, desde el inicio de la pandemia han señalado la importancia que tiene la prevención del suicidio. Esto lo recordamos de mayor forma el 19 de septiembre, cuando fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se recuerda cada año. Y nuevamente nos hacen hincapié a todos los países de cómo tenemos que tener políticas públicas enfocadas en la prevención del suicidio, porque se espera que la pandemia del COVID aumenta todos los factores de riesgo de suicidio, por lo tanto se espera un aumento en la tasa de suicidio. ¿Ya? Recordar que ya previo a la pandemia el suicidio mataba más personas que el VIH, que el cáncer de mama, que la guerra y que los homicidios, ¿ya? O sea, es una causa de muerte muy importante, especialmente en jóvenes, donde es la cuarta causa de muerte a nivel mundial después de los accidentes de tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Entonces, si ya era importante el suicidio, imagínense ahora que estamos en esta verdadera catástrofe de salud económica,
y social. Recordar de que entendemos por intento suicida cualquier comportamiento que se refiere a una autoagresión intencional, que puede o no tener la intención de causar la muerte. O sea, quisiera señalar que de acuerdo a la política emanada por la Organización Mundial de la Salud, en sus documentos técnicos, se señala que, es importante considerar como intento suicida cualquier autoagresión, ¿ya? No solamente aquellas que las personas refieren que tenían la intención de morir, ¿ya? Eh, y ahí es donde encontramos también que hay diferencias importantes entre lo que es la prevalencia o el perfil de las personas que intentan suicidarse o que se autoagreden versus aquellos que realmente cometen suicidio, que es otra población y que muchas veces se describe con otras características. Las motivaciones principales para un intento suicida, bueno, tratar de escapar de una realidad que es insoportable, un dolor intolerable, y lograr disminuir la tensión, pedir ayuda, ceder a los impulsos. Hay una serie de motivaciones que pueden ser muy variadas. Durante la infancia, la doctora Larraguiel describió en un estudio cómo la mayoría de los niños que tenían crisis suicidas presentaban trastornos psiquiátricos, digamos, pero también las adversidades familiares contribuyen en gran medida eh, a, eh, a los intentos autoagresivos y los intentos suicidas. Obviamente que todas las patologías mentales son un factor de riesgo importante y todas las patologías mentales vemos cómo ya se están empezando en aumentar en las consultas desde el servicio de urgencia, lo cual nos alerta de que están aumentando la prevalencia a nivel poblacional, especialmente la depresión es un factor de riesgo suicida, pero obviamente que no hay que pensar solamente en las patologías mentales, sino que hay una serie de circunstancias de estrés, de crisis que pueden estar menoscabando la estabilidad emocional de las personas y pueden generar una crisis suicida incluso en personas que no tienen patologías mentales. Obviamente que tener un intento suicida es el principal factor de riesgo para cometer suicidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los mitos con respecto al suicidio. Por ejemplo, el mito de que si la persona se hubiera querido matar, lo habría hecho desde un principio, que si se hace un corte leve, entonces en realidad no se quiere matar. No, porque un intento suicida previo, una autoagresión previa, es el principal factor de riesgo estadístico para que esa persona cometa un suicidio y con consecuencia de muerte, me refiero. ¿Ya? Las tasas de suicidio también son mucho más prevalentes en grupos vulnerables, por ejemplo, en los refugiados, en los inmigrantes, en las minorías sexuales, en los reclusos. Entonces, hay que tener mucho ojo con las poblaciones vulnerables que tienen mayor exclusión social o que sufren violencia social, porque estas poblaciones van a tener también un mayor riesgo de suicidio y más todavía después de esta pandemia. Otro factor importante que hemos visto en los últimos, digamos, 10 años es cómo ha ido aumentando el suicidio en la población infanto-juvenil y también muchas veces ligado a esto, a el uso incorrecto del Internet, el aislamiento social que se ha generado en los niños previo incluso a la pandemia, la deshumanización de las relaciones sociales, ya que la forma de comunicación a través de estos medios digitales es muy poco afectiva, ¿ya? Muy fría, impersonal, no los acoge, no les da sentido de pertenencia y eso va generando también una gran vulnerabilidad en los niños y adolescentes. Hay que tener ojo que los niños y adolescentes especialmente están muy susceptibles a tener enjambres suicidas. O sea,
a que hayan olas suicidas, grupos de jóvenes que se comunican entre ellos, en los cuales comparten sus ideas suicidas y que puede generar un suicidio de mayor frecuencia en un colegio o en una comunidad. Y eso también lo vemos con alta frecuencia desde antes de la pandemia y obviamente que ahora tenemos que tener mucho cuidado con eso. La edad también puede ser un factor de riesgo de suicidio. Aquí encontramos las estadísticas en Chile de los años 2019 y 2020 con respecto al suicidio por edad y vemos cómo si bien en los estudios previos que había realizado el doctor Baden en Chile el año 2014, por ejemplo, que había hecho una revisión importante respecto al suicidio por edad, él había encontrado que había un importante riesgo de suicidio en el adulto joven. Pero nosotros vemos que ha ido cambiando ese perfil epidemiológico y hoy en día en realidad el suicidio es una realidad muy transversal a lo largo del ciclo vital. Estas son, aquí estoy graficando tasas de suicidio por edad. Entonces encontramos la tasa por cada 100.000 habitantes y cómo entonces en realidad hay varios picos de suicidio en el adulto joven, en la adultez intermedia, en el adulto mayor. No podríamos realmente definir que esto se limita a un grupo etario. ¿Ya? Compañera, bien, fue el curso que para tu vuelta estaba invitada. Sí, pues si me bloquearon la hora después. Ah, no te estoy bloqueando. Los factores de riesgo suicida en Chile, que también han sido estudiados, encontramos de que hay diferencias también regionales, locales. Obviamente que el acceso a la salud es un importante riesgo también en aquellas localidades, en aquellas comunas que tienen menor acceso al programa de salud mental, a la atención de especialidad en salud mental, tienen mayores tasas de suicidio. Aquellas regiones al sur del país también, o sea, la latitud también ejerce un efecto, ¿ya? Los ingresos económicos, las experiencias traumáticas, las condiciones de pobreza, son realidades locales que obviamente que también nos generan, digamos, una población de mayor riesgo de suicida. ¿Mm? Bueno, señalar de que toda esta temática nos tiene que alarmar enormemente. Estamos en una situación en la cual veíamos cómo las tasas de suicidio, si bien podemos ver de que han disminuido en los últimos 2 años a nivel global, en realidad esa disminución es una disminución que no es global. Hay poblaciones en las cuales esas tasas de suicidio no han disminuido, incluso han aumentado. También esperamos o creemos preocupantemente que las tasas de suicidios van a empezar a aumentar en forma importante a nivel global y tenemos que estar preparados para poder actuar en forma adecuada. Tenemos que tener profesionales capacitados en cómo poder hacer la detección, cómo poder eh, planificar actividades para poder prevenir el suicidio en la población. ¿Cómo podemos lograr categorizar el riesgo suicida según sus niveles para poder actuar en forma adecuada de acuerdo al riesgo suicida de cada paciente, brindando el soporte que se requiere? Necesitamos tener profesionales que estén capacitados en la contención emocional, en el abordaje inmediato del paciente, en la contención física, en el manejo de protocolos a nivel ambulatorio, hospitalario, del servicio de urgencia, cómo poder atender al usuario, cómo poder buscar el apoyo social, el trabajo en red, cómo poder dar seguimientos, hacer adecuados registros estadísticos y cómo también poder brindar, digamos, un adecuado manejo de la posvención en aquellos casos que lamentablemente tenemos un deceso. Entonces, hay una serie de temáticas, más todavía con poblaciones específicas, que tenemos que estar muy preparados para poder abordar a los niños del Sename, a las personas adultas mayores, a las minorías sexuales,
cómo poder abordar esta situación en los inmigrantes. Entonces, cada una de estas materias vamos a estar realizando una capacitación que si bien es breve, porque tiene 20 horas cronológicas de enseñanza directa, pero es una capacitación de mucha profundidad y de gran conocimiento, digamos, de base científica para poder capacitar a todos nuestros profesionales y técnicos de la red asistencial y todos aquellos que estén interesados en sumarse en cada una de estas materias. Los invitamos a que puedan inscribirse en este curso, que lo tomen. Es un curso totalmente asincrónico, pueden ver las cápsulas, son cápsulas video grabadas en el momento en que tengan libre, son cápsulas en gran medida breves, digamos, en las cuales pueden ir adquiriendo conocimiento, y además está todo el material bibliográfico de soporte también disponible en la plataforma Moodle del Hospital San José, al cual le agradecemos habernos brindado esta facilidad para poder capacitar. Gordi, te espero en el auto. ¿Ya? Así que Ya, quedan muévela. todos invitados, pueden postular a través de sus de las direcciones de sus dispositivos de salud, como también pueden escribirnos al Servicio de Salud Metropolitano Norte, a la Dirección de Capacitación o a la Unidad de Salud Mental. Muchas gracias a todos y bueno, les damos la bienvenida a los 80 alumnos que ya están matriculados en este curso para que puedan el día de hoy ingresar ya al primer módulo de capacitación de prevención del suicidio. ¿Ya? Bien. Nos despedimos entonces, ¿no, Eliodoro? Sí, muchas gracias Juan Andrés por tu interesante exposición. También quiero agradecer a todos los asistentes y a todos los especialistas que nos han colaborado en las cápsulas que ustedes van a tener disponibles en la plataforma. Son varios especialistas, todos de nuestra red, ¿cierto? Y que han estado muy dispuestos a colaborarnos y poder concretar esta iniciativa que las veníamos trabajando desde el año 2019 en el contexto del Consejo Técnico de Salud Mental y que lamentablemente se vio interrumpida por todo el contexto de la pandemia, pero gracias, ¿cierto?, a la especial colaboración de Juan Andrés, este año hemos podido concretar. Así que están todos invitados, ¿cierto?, a seguir participando y esperamos de que sea en beneficio para todos ustedes. María Soledad Gutiérrez es nuestra referente particular en el tema del suicidio, ¿cierto? Así como se pueden dirigir al doctor, también se pueden dirigir a ella, ¿cierto? Para cualquier duda, etcétera, necesidad de coordinación y en todo lo que ustedes tengan conveniente. Muchas gracias, Juan Andrés, y a todos ustedes por estar presentes hoy día. Gracias. Adiós.